Patricia del Río es una destacada y conocida periodista política, pero ella también es una fervorosa lectora, pues otra de sus pasiones es sin duda la literatura, los libros. De hecho, muchos de nosotros disfrutamos de su programa Letras en el Tiempo en RPP. Patricia ahora se embarca en un nuevo y apasionante proyecto que es Navegantes, un nuevo espacio para conversar sobre libros, sobre literatura. Un espacio producido por la librería de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y precisamente sobre ese proyecto conversé con Patricia hace unos días, precisamente en la librería de la Universidad Católica. Y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Hola Patricia, primero que nada gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre esta nueva aventura que es este programa Navegantes, que es un nuevo espacio para hablar sobre libros, que es lo que nos apasiona. Así es, Carlos, gracias a ti y felicitaciones por tu espacio. Además, yo valoro muchísimo todos los esfuerzos que se hacen desde distintos ámbitos y plataformas para hablar de literatura. Y este es un esfuerzo más, ¿no? La Pontificia Universidad Católica tiene la librería en donde estamos en este momento y tiene además un fondo editorial. Entonces consideramos importante tener un espacio en el que recomendábamos libros, teníamos conversatorios con autores, tanto del fondo editorial como de distintas editoriales. El objetivo es acercar los libros a las personas, ¿no? Y motivar pues la reflexión, el debate, digamos, ¿no? Exactamente. Yo estudio literatura, ahora estoy en una maestría de escritura creativa, estudié una maestría en lingüística también, y debo confesarte que lo que más me gustó de mi carrera de literatura fue leer con acompañamiento, ¿no? Sobre todo libros a veces clásicos muy duros, además te permitían entender el contexto en el que había salido una novela. Entonces yo creo que todos estos lugares donde uno puede sentarse con los autores y preguntar cosas que van más allá de la trama de la novela o del libro en cuestión, son súper valiosos, ¿no? Súper valiosos. Sí, porque además siempre he pensado que si bien, digamos, la literatura es un acto solitario, tanto para el que escribe como para el que lee, ¿no? Al mismo tiempo es un espacio que propicia encuentros, ¿no? Porque como tú dices, qué maravilloso es conversar con alguien sobre una novela, por ejemplo. Y curiosamente hubo muchas épocas que después se perdieron las famosas tertulias, ¿no? En el Lima las había, con Valdelomar y todo, claro, ¿no? Y con todo el séquito de escritores intelectuales. Clorinda Mateo Turner también tenía sus conversaciones. Y creo que se perdió, por lo menos en nuestra ciudad se perdió. Y la pandemia, curiosamente, empezó a generar otra vez lecturas colectivas. Se formaron muchos grupos de lectura porque, claro, todo el día estabas metido en tu casa, la ansiedad la tenías que matar de alguna forma, y no sé si te pasa a ti, Carlos, pero es más difícil que uno abandone un libro si tienes que llegar hasta el capítulo tal para sentarte a conversar con los demás, ¿no? Exactamente. Entonces terminas a veces novelas que por propia cuenta no hubieras leído, ¿no? Sí, digamos un pretexto más allá del libro, compartir, el compartir con otro esa experiencia, ¿no? Y mira, que yo habiendo estudiado literatura, por ejemplo, me metí a un taller con Raúl Tola de creación literaria, lo que me hizo reconectar con la literatura en la que siempre he tenido mi programa de Letras en el Tiempo, que todavía existe en RPP, que me gusta mucho también, y esa era mi única conexión con la literatura, la que mantenía, digamos, además de mi conexión como lectora. Y sentarme en un taller a escribir con otros me reactivó un chip que creí que ya no era reactivable y empecé a estudiar la maestría en escritura creativa, la cual termino este año, ¿no? Entonces todo eso me ha regresado a mis orígenes. Y este programa, Navegantes, arranca el 5 de mayo. Así es. Va a ser a las 6 de la tarde. Y arrancan con 2 invitados, creo, tengo entendido. La primera sesión son Giovanna Polarolo y Alonso Cueto, ambos profesores de la universidad, ambos con unas publicaciones muy recientes, ¿no? Giovanna publicó un libro que se llama Matusalén, muy bueno. Alonso, muy bueno. Alonso ha publicado su libro que son sus diarios, que también, y los dos coinciden con algo que me parece muy interesante. La vejez nunca ha sido tema de la literatura, bueno, no es que nunca ha sido tema de la literatura, pero los viejos en la literatura suelen ser el papá de alguien, ¿no? Claro. El abuelo de alguien. Papá Goriot, por ejemplo, es un gran ejemplo de una persona mayor que protagoniza un libro, y se está regresando al adulto mayor con un ojo no del viejito, sino de mirar el envejecimiento, afrontar el miedo a la muerte, desde escritores como Giovanna y Alonso, que han coincidido esta vez en sus libros, y Gustavo Rodríguez, que ha ganado con su novela Cien Cuyes, que también trata sobre los adultos mayores, ¿no? Entonces, creo que es una buena opción, un buen momento para hablar con escritores sobre por qué escriben sobre eso, qué significa romper una barrera para escribir sobre algo que da miedo, ¿no? Que
que no ha sido, creo, materia de literatura por mucho tiempo, ¿no? Lo interesante también que estaba viendo es que va a ser un programa con público. Exacto. ¿No? Grabamos, tenemos al público que participa, se hace la invitación y tiene, digamos, dos partes el programa. Uno es esto que es con participación de todas las personas que se puedan inscribir y quieran venir a escuchar a los autores y quieran participar en el conversatorio. Y además grabamos todas las semanas una recomendación de 4 libros, ¿no? Que a mí me parece fundamental. Yo soy hincha de seguir a gente que recomienda, porque es imposible, dada la vastedad de las publicaciones, que te animes a un libro sobre el cual no tienes ninguna referencia, ¿no? Y bueno, yo soy así como una suerte como de devoradora de referencias. En el Perú no hay tantas, pues, ¿no? No tenemos espacio en los medios escritos, por ejemplo, se ha perdido la reseña de libros. Entonces creo que es un buen espacio para difundir cosas que valen la pena, ¿no? Sí, comparto esa tendencia de estar ahí a la casa de recomendaciones, ¿no? Y con mi libreta ahí anotarlos. ¿No te pasa, Carlos, que cuando lees un libro en que el autor menciona a otros También, actores, claro. yo me emociono? Marco, voy corriendo a la librería, busco si está, me lo encargo. Y ahora hay una facilidad para conseguir el libro que es maravillosa, ¿no? Sí, en cualquier verdad. formato, ¿no? Incluso otras referencias, ¿no? Porque, digamos, cuando mencionan una canción, por ejemplo, ahora es facilísimo acceder a qué canción se refiere, ¿no? Y te haces una idea más. ¿Y no te pasa? Me acuerdo que cuando empecé a leer 1984, la de Murakami, el protagonista empieza escuchando un concierto raro de cornos. Ya no podía seguir leyendo hasta no poner la música para saber qué era lo que estaba escuchando el Mira, protagonista. me pasó algo parecido, igual con Murakami, con Tokyo Blues, que la novela empieza con esta canción de los Beatles, ¿no? Así es. Que no la tenía mapeada, no la recordaba. Tuve que ir a escucharla para luego continuar. Me pasa exactamente Por lo supuesto, mismo. porque no es una referencia más, ¿no? Y bueno, Murakami además es un escritor que maneja el vínculo con la música de manera muy fluida, ¿no? Hay otros que menos, pero es importante. Leer a Cortázar hablando de jazz, pudiendo por fin escuchar el jazz del que habla, Claro, te imaginarás en que El cuando lo leí Perseguidor, en los 90, claro. o en los 80, no había forma, pues tendrías que ir a buscar Claro. el disco Apolos Sí. Azules. Y eso sí, lo encontrabas, ¿no? Y Porque- eso, sí es que lo encontrabas, efectivamente. Sí, ciertamente. Bueno, tú mencionabas tu programa en RPP, pues tienes una trayectoria de entrevistas a autores. ¿Qué es lo que más disfrutas cuando entrevistas a un escritor? Darme cuenta que es un ser humano como uno, ¿no? Con sus miedos, sus faltas, sus egos, sus vergüenzas. Suele pasarme, salvo que me toque un divo, que son los menos, que es gente con muchas ganas de mostrarse como es, ¿no? Eso también tiene que ver con esta época en que los escritores los tenemos mucho más cerca, ¿no? Antes era como, no sé, si García Márquez daba una Claro. entrevista y la pescabas en la tele y buenamente le veías la cara, ¿no? Eran Ahora como no. figuritas de un álbum, ¿no? Exactamente. Y esas cosas como lejanas, ¿no? En cambio, hoy día los escritores tienen Twitter, tienen redes sociales, les escribes y te contestan. Para mi gusto, a veces demasiado. Hay escritores que yo diría, me provoca decirles, mejor no tuitees porque me está cayendo pesado Sí. y quiero seguir leyéndote sin que me caigas pesado. Hay un español que justamente me hace esto acordar, pero no quiero mencionarlo. Yo también estoy pensando con el mismo español, creo. Sí. Que no me lo imaginaba tan amargado, por cierto. Yo tampoco. ¿no? Sí. Yo- Digamos, hace 20 años que lo leía, no me imaginaba una persona así, ¿no? Ujú. Y hay algunos que creías que eran más de centro y resultan muy de derechas, otros que creías que eran más de centro y resultan muy de izquierdas, Sí, ¿no? es O que increíble. defienden cosas que no te imaginaste que iban a defender. Pero bueno, es parte de su humanidad, ¿no? Y de las entrevistas, ¿cuáles son las que, digamos, recuerdas haber disfrutado más? Porque, digamos, yo como escucha, disfruté mucho una que me parece una estupenda entrevista que hace, ¿sabes qué? Escritora brasilera. Anelia Piñón. Sí, que lamentablemente falleció hace A poco. poquito. Pero fue excelente, o sea, entrañable el diálogo. Sí, esa es una entrevista que me gustó muchísimo porque conectamos y era una entrevista a la que yo le tenía un poco de miedo porque Nelly era una persona mayor, era por Zoom, ella habla español, pero de verdad que básicamente habla portugués, que es su idioma con el que se mueve más. Una mujer a la que le tenía mucho respeto y estaba muy nerviosa. Yo normalmente siempre tienes un poco de nervios, pero esa vez estaba especialmente nerviosa, quería asegurarme de que me escuchara bien y se generó una dinámica maravillosa, ¿no? Con otras personas me ha pasado, como con Rosa Montero, que establecimos un vínculo a través de la entrevista y después nos conocimos, con Javier Cercas, que me parece un tipo estupendo. Y sí, en realidad he tenido entrevistas muy, muy reveladoras, ¿no? A Sergio del Molino es un autor, por ejemplo, que tiene un libro precioso que se llama La Hora Violeta, Sobre su hijo. sobre la muerte de su hijo, ¿no?
Y personas que resultaron encantadoras y fascinantes como Isabel Allende, por ejemplo, ¿no? A la que mucha gente le roba la nariz y yo digo, oye, es una mujer que pone a leer al mundo, no fastidies. Y que además es el ser más gracioso con el que he conversado, creo, ¿no? Un gran sentido del humor. Entonces descubre facetas que no tenías en cuenta de pronto, ¿no? Y hay autores que de repente te han como que decepcionado en el sentido de lo imaginabas de otra manera y... No especialmente. Alguno que me puede haber parecido un cascarrabia, sí. Normalmente corto rápido las entrevistas, ¿no? Abad Fasolinche, por ejemplo, no me quiso dar entrevista, ¿no? Entonces, había ido al High Festival y no le quería dar entrevista a nadie. Porque sí lo he dicho, ya estás acá, has escrito libros, acabas de publicar una novela, no seas pesado, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando lo había entrevistado por teléfono en otra ocasión, cuando él estaba en Colombia, había sido muy amable, pero en el High estaba así como que no quería, ¿no? Pero sí recuerdo que alguien me dijo, pero ya lo tienes acá, entrevístalo. Y yo lo miré y le dije, no, él no quiere, ¿no? Yo no entrevisto a gente que no quiere ser entrevistada porque si no te da la entrevista de mal humor. Y se disculpó, me hizo reír y le digo, no te disculpes, no quieres, ¿no? Pero no soy de las que pesca una entrevista de cualquier forma, no me parece, ¿no? Sí, lo que me debe hacer un poco sonsa, porque hay gente que corre para entrevistar. No, tiene que haber una disposición de ambas partes, ¿no? Si no, no sale bien. Sí, es verdad, es verdad. Sí, me ha pasado también que a veces llegas unos minutos tarde y ya el escritor dice, no, yo te esperaba a tal hora y ya no, ¿no? Por más que interceden a veces gente de prensa, yo también digo, bueno, si él no quiere, mejor ya no. Y también les pasa que a los escritores que cuando entran, por ejemplo, me imagino a Gustavo Rodríguez que está a punto de que le dé un colapso nervioso. A Santiago Roncayolo le dio, además, cuando ganó también el premio Alfaguara, porque arrancan en esa ronda y pueden tener 10 entrevistas al día, ¿no? Entonces yo sí puedo entender que de repente los coges con el pie izquierdo, ¿no? Un par de argentinas, mujeres, he entrevistado que era como, ay, si no querías no me hubieras dado la entrevista, ¿no? Lo que hago yo normalmente corto rápido. Hago 2 preguntas y ya, bueno, ya chao, me voy, ¿no? Porque así no. Puedo entenderlo, pero tampoco tengo por qué estar rogando que me respondan, ¿no? Sí, es verdad. Pero en general, como te digo, Carlos, es gente bastante sencilla. Los escritores son muy vulnerables, creo. Son seres muy vulnerables en el fondo, ¿no? Están abriendo su corazón cuando escriben y cuando te hablan, claro. ¿No? Y, digamos, para ti te es fácil, para mí en realidad no se me dificulta tanto, pero hay gente que no separa a la persona de la obra, digamos, ¿no? Entonces, ese escritor argentino que te menciono me cayó mal ese momento, pero yo sigo leyendo y disfrutando sus libros. Mira, te lo digo con todas sus letras. Escucho gente que dice, ya no voy a volver a leer a Vargas Llosa. ¿Por qué? ¿No? Claro. ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo con la opinión de Vargas Llosa el día de hoy, pero nunca voy a dejar de leerlo porque me parece un gran escritor. Y desde que los escritores tienen Twitter, lo que me da risa es que no sigas porque ya no me va a provocar tanto leerte, pero jamás los tacharía. Es más, si de mi biblioteca sacara todos los libros de escritores cuyos pensamientos no me gustaban, creo que me vuelo por lo menos un tercio. Sí, no, son cosas. Y me pasa lo mismo con los cineastas y, ¿no? Claro. Y con los actores, bueno, no sé. Pues, ¿no? Sí puedo tener mis límites, ¿no? No sé, a Pollack llame un poco como de, ¿no? A los que están acusados de algo feo, ya es como, claro. Ya ese no le voy a dar. Es más complicado. Es más complicado, ¿no? Sí, porque no estás hablando unas ideas, estás haciéndole la venia a alguien que ha cometido un delito, ¿no? Para el que no quiere responder, ¿no? Sí. Se me hace más difícil cuando luego los leo, digamos. Si tengo este prejuicio previo y luego los leo, ahí sí a veces me cuesta un poco olvidarme, ¿no? Porque cuando ya conoces su obra y te decepcionan, ya la conoces la obra, claro, ¿no? En cambio, cuando ya me enamoré de la obra. Exacto, cuando el sujeto te cae mal o ha dicho una barrabasada y lo vas a leer, estás buscándole leer. Es como que estuvieras buscando, a ver, voy a ver que tú no eres un buen escritor, ¿no? Y no es consciente, es algo inconsciente. Totalmente, ¿no? Sí. Somos seres humanos, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Patricia. Ha sido un placer conversar contigo. Y el programa va los días viernes. Viernes, sí, y vamos a las 6. Así es, y vamos a tener transmisión en todas las plataformas de la universidad. Lo van a poder buscar, si no lo vieron en su momento, lo pueden buscar después. Y te repito, tenemos estos conversatorios y recomendaciones de libros, así que quienes nos quieran hacer llegar sus libros y comentarnos algo, también vamos a aceptar, más que aceptar, invitar a las personas que ven el programa a decirnos, oye, invita a fulano, reseña a Mengano, ¿no? Creo que es la mejor manera de compartir un espacio como Exactamente. Muchas gracias nuevamente. Carlos, gracias a ustedes y un saludo a todos los chicos de La Mula.